Así que quiero conversar ahora con un precandidato presidencial, alguien que quiere ser presidente del Perú y que personalmente a mí no solamente me cae bien, Reinaldo López me cae súper bien, sino me parece un hombre inteligente. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y a todos los que nos están viendo en directo. ¿Usas ChatGPT tú? Sí, a veces lo uso para justamente sacar ideas, opiniones, armar argumentos. Es muy interesante. La inteligencia artificial es algo que yo digo nos va a beneficiar mucho, pero también nos puede causar serios perjuicios, ¿no? Y de hecho, el tema de la inteligencia artificial tiene un problema ya, ¿no? Los sesgos. Tiene que ser regulado. A ver, te pregunto, tú como político y como eventual, claro. No sé, si el señor lo quiere, autoridad o de alguna posición expectante en el país, ¿debe regularse la inteligencia artificial? Sí. ¿Debe ponérsele límites? De todas maneras. ¿Cuáles son esos límites? De todas límites? Maneras. En Europa se han comenzado a establecer mediante la Unión Europea ciertos reglamentos para poder controlar. ¿Por qué? Porque así como se puede utilizar para investigaciones, para forjar opiniones, fundamentos, ayudas, etcétera, también se puede usar para el crimen. Sí. Y es algo muy, muy grave lo que puede pasar. Entonces hay un marco regulatorio legal, por ejemplo, el tema de no invadir la privacidad, el tema de tener cuidado con los sesgos, por ejemplo. ¿Quién va a controlar? Estamos escuchando ahorita lo que está pasando, ¿no? En Estados Unidos. Ya no puedes de alguna forma comentar algo con respecto, por ejemplo, a la ideología de género. No, porque de eso no puedo comentar, dice la inteligencia artificial. No te puedo responder esas preguntas. Ahí viene. ¿Y dónde está la libertad de expresión? Ya están creando un sesgo. Entonces eso quiere decir que la inteligencia artificial es manipulable y así como puede ser usada para el bien, por supuesto que puede ser usada para el mal. A ver, Reinaldo López es abogado, es constitucionalista, Reinaldo. Constitucionalista. Correcto. Y es precandidato presidencial por el Partido Perú Moderno, que era el partido que hasta hace poco lideraba o aparentemente lideraba el señor Añaños, Carlos Añaños, ¿verdad? A ver, Reinaldo, lo primero, ¿cuál es tu perspectiva sobre el impasse entre Colombia y Venezuela? A mí me parece que ha sido risible la actitud, o sea, sobre todo la reacción de Petro después de pararse así todo altanero y decirle, acá te voy a tratar de tú a tú. Le metieron un cocacho y a la final les tuvo que bajar la cabeza ante Trump por la cantidad de aranceles que se le iban a subir a los productos colombianos, etcétera. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, lo que ha hecho el señor Petro es una cuestión cantinflesca totalmente y ha quedado en un ridículo mundial. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente. La política del presidente Trump es una política patriótica. Es una política que tiene que ver con los intereses de su país. Y si dentro del marco de sus intereses del país, él prometió una cosa y la está cumpliendo, como el hecho de deportar a miles de personas migrantes indocumentadas o que han sido sentenciadas por algún delito en los Estados Unidos, bueno, está cumpliendo su compromiso. Y los demás países, lastimosamente, a los cuales pertenecen esas personas, no tienen otra opción más que acogerlas. Porque no son extranjeros, no son foráneos, son nacionales de esos países. Donald Trump lo que está haciendo es regulando una política migratoria que ha estado totalmente descontrolada en los Estados Unidos y que sucede aquí en muchos países latinoamericanos. Es más, nosotros deberíamos tomar como ejemplo esas políticas migratorias que justamente están regulándose en Estados Unidos a partir del gobierno de Trump. Y entonces sale un un gobierno, un gobernante en específico, como el señor Gustavo Petro. Bastante impopular en su país además. Bastante impopular, que tiene una serie de cuestionamientos, que ya ha tenido una serie de situaciones ya cantinflescas, por decirlo menos, y comienza a tratar de tú a tú al presidente Trump en una situación bastante absurda, porque no es que él lo haya negado desde el inicio. A las 3 de la mañana, en un tuit que él escribe, da la bienvenida a sus compatriotas. Dice, muy bien, los 2 aviones van a aterrizar, todo perfecto. Y a las 6 de la mañana, parece que el espíritu del Che Guevara lo poseyó o algo así, comenzó a decir que no, que esos aviones no van a aterrizar, que él en uso de la soberanía, que por aquí, que por allá, que Trump es un tal por cual, que Estados Unidos también. Lógicamente el gobierno norteamericano tiene que reaccionar. Y el presidente Trump ha reaccionado como cualquier presidente que se ha sentido vejado, insultado o hasta cierto punto burlado. Ok, Reinaldo, todo muy bien. Ese discurso yo lo compro, pero Perú no es Estados Unidos. O sea, Perú no le va a poder decir a Colombia, hey, te subo los aranceles,
Colombia, pero así a Perú sí le va a poder decir Petro, oye, a mí no me traigas a esa gente acá, quédatela tú, ve tú lo que haces. Lo mismo con Venezuela. Exacto. O sea, Maduro no nos va a decir a nosotros, ya pues mándeme a todos los del tren de Aragua que he mandado yo, ahora los voy a recoger acá. No creo que eso sea con Perú, ¿no? Claro, no, ¿Cómo se resuelve eso? Por ejemplo, yo tengo algo bien claro. Acá nosotros también tenemos que priorizar los intereses nacionales. Hay muchos extranjeros en situación irregular y gente que tiene una serie de antecedentes penales, con procesos en trámite o incluso condenados. Entonces, aquí la situación pasa por una solución. La gente de a pie está cansada de la inseguridad. Está cansada también de que vengan muchos extranjeros en situación irregular y que de alguna forma quiten trabajo a los peruanos. Entonces, si no los podemos deportar porque estos países no los van a recibir, sus países de origen, entonces hay que crear pues campos de refugiados, centros de refugiados, en donde tendremos que tener a esas personas... ¿Que un gueto? No guetos, sino centros de refugiados. ¿Para qué? Para que trabajen para el Estado. Yo los pongo a trabajar en infraestructura, que trabajen construyendo pistas, colegios, puentes, hospitales, carreteras, y que ganen su comida. Una respuesta podría ser a los venezolanos, básicamente venezolanos, que están chambeando bien en el Perú. Por supuesto. Que están indocumentados, pero que chambean. Ya. ¿Nacionalizarlos para que paguen impuestos? No sé qué tanto nacionalizarlo. He escuchado que allá hay un par de personas que están hablando de eso. No. Yo creo que lo que tendría que hacerse en todo caso es un plazo para que se regularicen, un plazo perentorio. Porque si no, también tienen la opción de que sean deportados y si el país de origen no los recibe, entonces se van a estos centros de refugiados. Y allí comienzan a producir a favor del Estado. Quieren trabajar, quieren que el Estado los tenga, que les dé cabida, que les dé alimentación. Bueno, trabajen pues. Porque de otra forma esto se descontrola totalmente. Como tú has dicho, nosotros no somos Estados Unidos y no vamos a ponernos de tú a tú porque el otro país no nos va a hacer caso. Entonces la única forma es buscar alguna otra alternativa o otra solución en aras del interés nacional, Fabricio. ¿Y cuál es el interés del Perú en este caso? El interés del Perú es acabar con la delincuencia que viene muchas veces del extranjero, por ejemplo el Tren de Aragua y otras pandillas que han venido acá de Venezuela, y también además solucionar los problemas laborales o de crisis laboral que hay en el país. Hay muchos peruanos que no tienen trabajo y obviamente hay una competencia pues con los extranjeros y yo tengo que priorizar a mi población. Es así. A ver, se está viviendo una nueva... hay nuevos vientos en el mundo. Claro que sí. Después de todas estas décadas de avance y de saturación globalista, caviar, como le llamamos nosotros acá en el Perú, ¿verdad? Woke. O sea, nos han metido en la ideología de género, el aborto, la eutanasia y todo lo demás. El tema del cambio climático, exageradísimo para muchos. Y ahora hay una cuestión diferente. La gente está buscando no ideologías, sino líderes con mano dura. A ver, yo quiero conocer qué entiendes tú. No sé si tú te vinculas o te sitúas dentro de esa idea que la gente quiere buscar. ¿Qué tipo de mano dura es la que necesitamos? Quizás no la necesitamos. ¿Cómo solucionas en tu razonamiento todo esto que la gente en la calle está cada vez más pidiendo? Algo muy claro que tú has dicho. Toda esta degeneración de la cultura woke, las ideologías que nos están vendiendo, han terminado por hacer la decadencia que está viviendo Occidente en este momento, tanto en Europa, en Estados Unidos y por supuesto aquí en Latinoamérica. Y esta situación, esta corriente adversa, ha ocasionado el problema de la migración totalmente descontrolada, el rompimiento de valores, culturas e historia de los pueblos y el incremento de la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? El pueblo se siente cansado, se siente hastiado. Y no es que el pueblo esté a favor de una dictadura o de gobiernos autoritarios, sino que requieren líderes políticos que con mano dura y con poder de decisión acaben de una vez con ese destrozo de esta corriente ideológica que justamente ha afectado a los países. Ok, Reinaldo, tú quieres ser presidente de la República. Sí, ¿okay? Claro que sí. ¿Esa mano dura en qué consiste? A ver, si no usamos el término mano dura, ¿qué usamos? ¿Penas de muerte? ¿O quizá cadenas perpetuas? ¿O quizá expulsiones así con violencia? O sea, cuando hablamos de mano dura, ¿tú cómo lo entiendes? Mano dura quiere decir
un ataque frontal, una lucha directa contra la delincuencia y su cómplice. ¿Cómo se materializa eso? A través de el principio de autoridad, imponer las penas, además acabar con este modelo garantista que, como ya lo he dicho muchas veces, solamente se basa en derechos, derechos, derechos y ha obviado el cumplimiento de los deberes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que actuar con medidas drásticas inmediatamente. En la última semana lo hemos visto a Donald Trump firmando una cantidad de lo que llaman en Estados Unidos órdenes ejecutivas. ¿Eso en el Perú cómo se traduce? ¿Se puede hacer eso? O sea, el presidente de la República peruano, porque el ordenamiento es diferente, ¿lo podría hacer? ¿Podría tomar decisiones realmente? Entiendo que en algunas cosas no, pero tú eres el experto. Exacto, el presidente de la República tiene facultad legislativa aquí a través de los decretos legislativos y los decretos de urgencia. En el caso de los decretos legislativos le tiene que solicitar al Congreso el permiso para poder legislar sobre una materia determinada en un plazo determinado. En el caso de los decretos de urgencia son para materias económicas y financieras, y en el caso de la regulación de las leyes a través de decretos supremos. Todos esos mecanismos legales son los que tiene el presidente de la República para poder actuar inmediatamente. Y si no lo pudiera, por ejemplo, en Argentina ha sido muy fácil para Milei bajarse los ministerios, o sea, achicarlos, acabar con algunos, etcétera, porque la ley allá se lo permite, le permite al presidente hacer eso. Entiendo que aquí en el Perú no es tan fácil bajarse un ministerio, tiene que pasar por el Congreso, y si no hay mayoría en el Congreso, te pelaste, vas a tener que asumir nomás, seguir con los 19, 20 ministerios que tenemos, etcétera. ¿Cómo se resuelve eso aquí en el Perú? Bueno, es que ahí viene el tema de la crisis institucional. Lastimosamente nuestro presidencialismo está mal enfocado, está mal estructurado. Entonces tenemos lo que está pasando en los últimos años. O el presidente no hace absolutamente nada y tenemos un Congreso que gobierna, o es al revés. Tenemos un presidente totalmente autoritario que tiene mayoría en el Congreso, y tenemos un Congreso totalmente supeditado al presidente. Esos mecanismos y esas ideas de regular nuestro presidencialismo tienen que verse a través de reformas constitucionales. Lastimosamente nadie las toma en cuenta porque en río revuelto ganancia de pescadores. Claro, Reinaldo, pero para las reformas constitucionales que tú estás diciendo necesitas no sé si una mayoría, pero buena cantidad de congresistas a tu favor. Sí. O sea, no solamente es que elijamos a un presidente que tenga las agallas, por no usar otros términos, para hacer lo que se tiene que hacer, pero también tienes que elegir a los congresistas que decidan hacerlo. Sí. Por supuesto que sí. Pero, entonces no solamente sería tu chamba al final. Pero no, por supuesto. Es el Congreso el que tiene que justamente legitimarse ante la población. Por eso tenemos un Congreso tan deslegitimado. Pero hay un tema también acá, que un presidente de la República que no le tema a nada, que no le deba a nadie, que tenga las agallas suficientes, tiene el mecanismo constitucional del cierre del Congreso. Si el Congreso de la República, en un hipotético caso, no ampara, no está de acuerdo con las políticas públicas que el presidente de la República establece a través de su gabinete, justamente para luchar con mano dura contra la delincuencia y la corrupción, entonces no hay más que hacer que justamente esperar que el Congreso de la República le niegue 2 confianzas a su Consejo de Ministros y se cierra. Es un mecanismo constitucional y legítimo, porque allí tanto el presidente como el Congreso están de cara dándole cuentas a la nación. Y si uno quiere trabajar y el otro le pone trabas, pues el presidente no tiene más opción que usar el mecanismo constitucional del cierre del Congreso, obviamente si es que no se le da la confianza a 2 gabinetes, para hacerlo. A ver, yo no soy político, así que yo me voy a procurar excederme un poco en la idea. Claro. ¿Okay? No tengo al final que buscar el aplauso de nadie, etcétera. Pero por supuesto. ¿Cabe la posibilidad histórica que en algún momento aparece? Siempre ha sido así. Siempre la gente no ha estado de acuerdo con estas cosas hasta que aparece alguien y lo hace. Exacto. Con ir más allá de lo que la Constitución expresamente dice, en el sentido de refundar un poco las cosas. A ver, un líder providencial que haga lo que se tiene que hacer en el país y diga, bueno, como el Congreso no me permite hacerlo, voy a cerrar el Congreso, vamos a ajustar los tornillos aquí, y vamos a achicar el Estado, vamos a bajar los impuestos, vamos a hacer 7, 8, 9, 10 ministerios que funcionen nada más, y vamos a, por ejemplo, no sé, regresar a
reelección presidencial? Te lo pregunto por qué. Porque no sé si esto que se quiere hacer en el mundo y se quiere hacer en el Perú va a alcanzar con 5 años. Eso es lo que le están diciendo a Trump. A Trump le están diciendo, oye, ¿te vas a quedar 4 años? Ok, la izquierda probablemente está asumiendo que se va a quedar 4 años. Podemos esperarnos 4 años y de ahí vamos a volver a destruir todo lo que tú has avanzado y vamos a continuar lo que nosotros habíamos digamos, armado en toda esta cantidad de años woke. ¿Debería el presidente durar más de 5 años para generar los cambios de base que necesita este país, las reformas que se necesitan, o se puede hacer con 5 años a la espera de que venga otro y lo destruya? Mira, 2 cosas. La primera, ante situaciones graves, soluciones también radicales. Y 2, hay algo bien cierto. En una situación, en una democracia tan corrompida, tan alicaída, tan venida a menos como la peruana, se requiere de toda una refundación. Eso se puede dar a través de una revolución o de un gobierno fuerte. De reformas fuertes. De reformas fuertes, con un gobierno fuerte que tenga mano dura y que tenga poder de decisión. Yo no sé si se puedan dar situaciones donde haya un líder que se pueda mantener en el tiempo de manera totalmente larga, pero yo te digo algo. La historia es cíclica. Y acuérdate tú que Hegel, el famoso filósofo alemán, decía que todos los pueblos, cuando están en crisis, requieren de un hombre histórico, de un líder histórico. Un líder providencial, un ¿no? hombre Que aparezca que haga momento. un antes y un después. Y que el juicio de ese hombre lo tenga la historia y las generaciones venideras. El Perú pasa por una situación donde todas sus instituciones están muy corrompidas. Está difícil, porque el hombre que se tiene que levantar así en el Perú, quien sea, seas tú, sea un militar, sea un civil, un médico, un profesor, lo que sea, tiene que ser un hombre que asuma la posibilidad de morir en la cárcel. Por supuesto, o que muera también asesinado. O que muera, es muy probable que lo quieran matar. Alguien que quiera cambiar el país así, es alguien o que lo van a meter, o lo pueden terminar metiendo a prisión, o lo pueden terminar matando. Entonces, que aparezca alguien que quiera darse así es difícil, a no ser que ideológicamente sea alguien que esté muy, muy comprometido con sus ideas. Yo me imagino a un marxista radical o me imagino a un cristiano radical. Yo desde mi humilde cerebro de pequeño que tengo me imagino eso. No sé si tú tienes una mejor idea. O alguien que de verdad sienta la vocación de servicio y el llamado de una conciencia divina que nace desde adentro y siente que la quiere volcar. Mira, la muerte es un paso, es un cambio. Yo no le tengo miedo a la muerte, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la inmortalización de un hombre no está en su estado físico, está en su mente, en su legado, en sus acciones, en sus hechos. Si alguien, por ejemplo, tomara las riendas del país e hiciera los grandes cambios, aún a costa de su vida, no importa, él morirá, pero sus ideas, su legado, sus acciones van a quedar para la posteridad y van a ser replicadas por muchos hombres que vienen detrás y lo tomarán como ejemplo. Entonces aquí, lo que te digo, Fabricio, es alguien que tenga esa necesidad de hacer algo por la patria, de dejar un legado, de hacer historia. Y si ese hombre tiene la vocación y tiene la conciencia y ante Dios solamente le va a rendir cuentas, entonces pues con la legitimidad y con la fuerza que le da el pueblo, hará las cosas que tiene que hacer. Entramos a la última parte de la entrevista. Quiero destazar a Petro el comunista. Okay, claro. Yo quiero hablar un poco del bochorno que ha generado. A mí me ha dado risa Petro, la verdad. Y todavía me ha dado más risa después de los tweets inanes, que son puro humo, la verdad. Poesía barata, que no sirve para nada. Esos son los socialistas, pues así. Les encanta pues, cantar las canciones de Silvio Rodríguez como creyéndose que van a cambiar el mundo. En fin, bueno. Hemos preparado un informe para tratar Reinaldo, de entender ¿qué hay detrás de Petro, el comunista? ¿Cómo piensa este hombre ideologizado que quiere llevar a su país al estercolero? A ver, por un tubo, como dicen los chicos ahora, ¿verdad? Amenazando el desarrollo de un país como Colombia, que es tan rico y tan hermoso y culturalmente tan grande, además. Exacto. ¿Te parece si vemos el informe? Por supuesto. Y luego le caen más cocachos a Petro? Por supuesto. Adelante.
Desde su ascenso al poder, Gustavo Petro, el mandatario de la República de Colombia, ha demostrado su clara inclinación hacia la izquierda. Pero, ¿cuánto de esto lo acerca al comunismo puro y recalcitrante? Pues su visión radical en cuanto a la economía y libertades individuales dejan mucho que desear. Realmente estaría destruyendo los pilares del capitalismo y poniendo a Colombia en un camino hacia el régimen más autoritario de Latinoamérica después de Venezuela. Hoy evaluamos 4 puntos clave al respecto. 1. Propuesta de una reforma agraria comunista. Petro ha impulsado políticas que buscan redistribuir la tierra de manera radical. El gobierno promueve una reforma agraria que, bajo el pretexto de justicia social, busca expropiar tierras a grandes terratenientes para entregarlas a campesinos, con la intención de crear un gran sistema agroindustrial. Esto no solo pondría en riesgo la propiedad privada, sino que también amenaza el libre mercado agrícola que ha sostenido a Colombia como uno de los mayores exportadores de café y flores en el mundo. Según su programa, Petro planearía entregar hasta 3 millones de hectáreas a los campesinos en su famosa revolución agraria. 2. Politización de las empresas y estatización. Petro está intentando un control estatal absoluto sobre sectores clave de la economía como la energía y el petróleo, vitales para la estabilidad de Colombia. Su propuesta de renacionalización de empresas como Ecopetrol, la principal compañía petrolera del país, estaría viéndose involucrada, pues en su campaña Petro mencionó que Colombia debería abandonar la explotación de hidrocarburos para, entre comillas, salvar el planeta. Mientras que en su administración ha implementado ya una política de desincentivar nuevas exploraciones y explotaciones petroleras. Esto podría llevar a la pérdida de miles de empleos y una caída drástica en las exportaciones del país. 3. Ataques sistemáticos a la libre empresa. Petro busca que el Estado se convierta en el actor principal en la economía, debilitando el dinamismo de la libre competencia. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, el 43% de las pequeñas empresas reportaron un descenso en sus ingresos en 2023, debido a las políticas de Petro. Además, los impuestos a las empresas han subido hasta un 5% en ciertos sectores, afectando la inversión y el empleo. 4. Fortalecimiento de alianzas con regímenes autoritarios. Petro no ha ocultado su admiración con regímenes comunistas, especialmente por los de Venezuela y Cuba. Ha defendido públicamente a Nicolás Maduro y ha mantenido una relación cercana con el régimen cubano, lo que no solo compromete la soberanía nacional, sino que también refleja su alineación con las ideas que perpetúan dictaduras y violaciones de derechos humanos. En 2023, Petro se reunió en varias ocasiones con autoridades cubanas y venezolanas. En conclusión, Petro está decidido a llevar a Colombia por el camino del socialismo, con políticas que atentan contra el libre mercado y la propiedad privada, mientras fortalece vínculos con regímenes que han fracasado rotundamente en el mundo entero. El capitalismo y las libertades económicas están siendo atacadas frontalmente. ¿Gustavo Petro es el nuevo representante del régimen comunista en Colombia o solo terminará siendo un caviar más? Reinaldo, creo que ha sido clara la nota de Juan Diego Berna, pero ¿cómo entiendes tú a Petro? Lo que creo es que Petro, con esta actitud que ha tenido hace unos días, hasta hace unos días, lo que ha querido es un ensayo, a ver qué tal va. Y creo que ha sido en coordinación con Cuba y Venezuela, a ver qué tanto le resultaba pechar a Donald Trump. Bueno, le salió el tiro por la culata porque es una cosa increíble. Mira, Colombia tiene aranceles preferenciales con Estados Unidos. Es miembro externo de la OTAN. Hay bases militares en Estados Unidos. Y Colombia, su principal socio comercial es Estados Unidos. Exporta 13.000 millones al año. Era un suicidio lo que quería Era un hacer. suicidio el tipo. O sea, está loco.
Es un tipo que lo único que le interesa es el figuretismo, el hecho de imponer su ideología, traste, así a la fuerza, ¿no? Matonescamente. Pero le ha salido mal todo. Reinaldo, y para terminar, incluso quizás un poco como reflexión, claro, nuestros amigos colombianos lo han elegido porque la verdad quizá lo que había pasado, lo que había ocurrido antes, claro, era decadente también. O sea, las opciones del otro lado, claro, eran inmorales, una peor que la otra incluso. Exacto. Y para gente como tú que quiere ser, claro, presidente del Perú, eso es un reto, ¿eh? Es un reto, es un desafío y es una forma de protesta también del país. Es lo que está pasando en el Perú. Acá la gente ya no quiere absolutamente saber nada con los políticos tradicionales, con los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque han caído en corrupción, en decadencia, ineptitud. O sea, nos damos cuenta que en el gobierno, en el Congreso, gobiernan a espaldas del pueblo, no les interesa absolutamente nada el interés nacional. Entonces ahí entra la política renovada, la política nueva, partidos como Perú Moderno, por ejemplo, que llevan un pensamiento de centro patriótico, ¿no? El Perú primero, el Perú segundo y el Perú tercero, el Perú por sobre todas las cosas, con políticos nuevos. Miren, me está dando la oportunidad a mí que no me daría ningún otro partido tradicional. A mis 40 años, con la trayectoria profesional, salto de la academia a la política porque el país requiere un cambio ya y medidas drásticas ya y un hombre que esté dispuesto a afrontar los retos, los desafíos y los grandes problemas que el Perú necesita resolver urgentemente. Bien, ha sido Reinaldo López, abogado constitucionalista y precandidato presidencial de Perú Moderno. Reinaldo, te agradezco. Muchas gracias. A ti, Fabrizio, y a todos los que nos están viendo. Que el Señor te bendiga. Gracias.